Los fermentos lácticos son preparaciones que contienen bacterias lácticas vivas, la cual se añaden a la leche y que al alimentarse de la lactosa de esta, acidifican la cuajada y producen enzimas que cambian la textura del queso, generan gas y mejoran el sabor y el aroma de los quesos. Hoy te voy a enseñar cómo vamos a preparar esos cultivos. Hola amigos, quiero darles la bienvenida a mi canal y a otro de mis videos. Y si es la primera vez que están aquí, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Conmigo aprenderán mucho más cómo hacer quesos artesanales, se los aseguro. Y también aprenderán a amar, al igual que yo, este maravilloso oficio, que yo no lo llamaría oficio, yo lo llamo el arte de hacer quesos artesanales. En este caso vamos a preparar dos tipos de cultivos. El primero, que contiene, además de los cultivos mesofílicos tradicionales, posee también cultivos que producen gas en el queso. Para preparar los cultivos vivos vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1 litro de leche pasteurizada descremada, puede ser homogeneizada. 1 gramo de cultivo mesofílico tipo Flora Darnica, 1 gramo de cultivo termofílico que contenga la bacteria Streptococcus thermophilus. Y más nada. El equipo que vamos a utilizar es el siguiente. 100 mililitros de cloro o lejía con una concentración de cloro de 42 gramos por litro. 2 envases de vidrio de 500 cc con tapa roscable. Una olla de 6 litros de capacidad. Un termómetro. Y una olla de 10 a 12 litros de capacidad para preparar un baño de María. La olla también se puede sustituir por una yogurtera. Paso número 1, esterilización. Coloca los frascos de vidrio con sus tapas previamente lavados con jabón y mételos en una solución desinfectante de agua con cloro a 200 partes por millón y déjalos sumergidos por unos 5 minutos. Para preparar la solución desinfectante de cloro a 200 partes por millón, simplemente disuelve por cada litro de agua que uses 30 mililitros de cloro o lejía de concentración 42 gramos por litro. Esa concentración la consigues en el supermercado. Es decir, que si deseas preparar, por ejemplo, 5 litros de solución desinfectante, vas a necesitar 150 mililitros de cloro. Paso número 2, esterilización de la leche. Saca los frascos de la solución de cloro y en este caso no necesitas enjuagar los frascos, ya que la solución de cloro a 200 partes por millón se degrada instantáneamente al entrar en contacto con la materia orgánica. Sin embargo, déjalos que escurran bien para que boten la mayor cantidad de agua posible. Llena cada frasco de vidrio con 300 mililitros de leche descremada y mételo sin tapar en un baño de María. En este paso, el nivel de agua del baño de María debe estar 1 centímetro por encima del nivel de la leche de los frascos. La idea es que el agua en ebullición esterilice la leche. Con el agua de la olla en ebullición, calienta la leche por 1 hora y pasada la hora, cierra los frascos poniéndoles la tapa. Ya cerrados los frascos, voltéalos de tal forma que la tapa quede en contacto con el fondo de la olla y déjalos que reposen dentro de la olla por unos 5 minutos más. Y pasados los 5 minutos, saca los frascos del agua y déjalos que se enfríen a temperatura ambiente. Paso número 3, inoculación de los frascos. Con tus manos esterilizadas, abre el frasco y coloca el gramo de cultivo de Flora Darnica y vuélvelo a tapar inmediatamente. Déjalo que el cultivo se hidrate por 5 minutos y luego agita el frasco para que el cultivo se disuelva en la leche. Paso número 4, maduración. Prepara nuevamente un baño de María a 37 grados centígrados y mete el frasco con el cultivo tapado y déjalo que se madure por unas 5 horas o hasta que notes que se ha formado un gel tipo yogur. Ya coagulada la leche, mete el frasco tapado en la nevera a 4 grados centígrados para que se enfríe. Ese cultivo a 4 grados centígrados puede durar hasta 1 mes y va a ser tu cultivo iniciador para tu próximo queso. Para preparar el cultivo termofílico, procede de igual manera al procedimiento que ya te expliqué anteriormente, pero en la fase de maduración calienta el baño de María a 45 grados centígrados
para que la leche se mantenga a esa temperatura. Recuerda que al cultivo termofílico le gusta temperatura de 45-40 grados centígrados, ¿ok? Bueno, y ya han pasado aproximadamente 11 horas desde que metimos la leche a madurar y ya debe estar coagulada. Entonces vamos a ver, como saben, le metimos un tipo de cultivo en un frasco y otro tipo de cultivo en el otro. Metimos mesofílico y termofílico y ahora supuestamente debe estar cuajado el cultivo. Entonces vamos a ver, en este caso, fíjense, y aquí está, vamos a abrirlo. Fíjense cómo está cuajado. Aquí está el suero. Fíjense cómo está cuajado, ¿eh? Está hecho como una pelotica de cultivo. Tiene un poquitico de agua porque parece que cuando hirvió le entró un poco de agua. Fíjense cómo el cultivo está allí. Todo está coagulado, ¿verdad? Entonces ahora esto lo vamos a guardar en la nevera y lo vamos a dejar hasta que lo usemos para hacer quesos. Aquí hay una cantidad, lo pesamos y vemos lo que según la receta que estemos aplicando. Este también, fíjense, aquí está coagulado, ¿eh? Está hecho como una especie de queso, pero no es queso, es tipo yogur, es como un gel, parece un manjar blanco. Bueno, y ya esto coagulado lo metemos en la nevera y lo utilizamos en nuestro próximo queso y nos puede durar hasta un mes. Entonces, esta es la forma de preparar el cultivo. Aquí la bacteria está viva, ¿correcto? Y el efecto de acidificación va a ser más rápido. Este tipo de cultivo se utiliza dependiendo de lo que queramos nosotros en nuestro queso. Si queremos que el cultivo actúe rápidamente, pudiéramos utilizar este tipo de cultivo. Generalmente utilizamos el cultivo liofilizado porque es el que produce un proceso más estándar. Entonces, y es lo que utiliza la mayoría de los queseros. Pero es bueno que ustedes sepan preparar este tipo de cultivo porque eventualmente, si se les acaba un cultivo, pudieran con un cultivo anterior seguir reproduciendo el mismo cultivo y así tienen el mismo batch. Bueno, espero que hayas aprendido cómo preparar cultivos lácticos para hacer quesos artesanales y nos vemos en el próximo video. Cuídense.